La contaminación, el cambio climático y el fin de nuestros ecosistemas representan una gran problemática para todo el mundo. Todos sabemos los factores que causan esto, y lo peor es que aún así creemos que no podemos hacer nada. Sin embargo, todos nosotros a mayor y menor escala podemos lograr que esto cambie. En este proyecto nos enfocaremos en uno de estos problemas, más específicamente a la quema de los bosques, los pulmones de nuestro planeta. Con nuestro plan de acción evitaremos los incendios forestales que no son provocados por los humanos, al menos de manera directa, para de esta forma contribuir dentro de nuestras capacidades. Atendiendo a los objetivos 13 y 15 de la Agenda 2030 de la ONU, Acción Climática y Vida en la Tierra, decidimos actuar en nuestro bosque más próximo, el área del Mineral del Chico, rigiéndose bajo los planes de acción de esta organización y los mismos principios que trabajan asociaciones como Greenpeace y GEF, Global Environment Facility. Este lugar está ubicado en zonas boscosas, por lo tanto, la deforestación y los humanos son los enemigos principales de la vegetación de este lugar, de gran parte de nuestro ecosistema y de las viviendas que están alrededor. Un 15% de la tierra se encuentra actualmente bajo protección. Sin embargo, la biodiversidad aún está en riesgo. La deforestación y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y el cambio climático, suponen grandes retos para el desarrollo sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de personas. Realizaremos un sensor de humedad que será implementado en el subsuelo teniendo como fin el conocer la humedad de este. De igual manera, se incluirán rociadores que serán activados por el sensor. Dicho esto, se considera que los incendios en las zonas verdes disminuirán progresivamente, así como mejorará la vida de flora y fauna de esta. Dadas las estadísticas del presente año de la CONAFOR demostrando los cambios que se han presentado durante los años previos acerca de los incendios suscitados, se concluye que en el 2019 se han presentado aproximadamente 7.000 incendios. Asimismo, se han reducido en un 50% en comparación a los incendios provocados en 1998, los cuales fueron 14.435. Sin embargo, las afectaciones de la superficie han aumentado un 40% en comparación con dicho año. Sabiendo esto, determinamos que los incendios no solo representan un peligro para aquellos que están cerca, tanto humanos como animales, sino que traen muchas consecuencias con ellos. Destruyen hábitats, contaminan tanto el aire, agua y suelo, muchas veces dejando este último inútil. De tal manera que los incendios forestales son considerados como una problemática territorial, ya que provocan debates sobre la terraformación, el trato y uso. Provoca demandas a las personas que desean aprovechar los mismos. Sin embargo, el gobierno no cumple con dichas demandas ni con los deseos de toda la población, ignorando muchas veces este problema y tratándolo como un problema completamente pasajero.